id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Bueno, nosotros me gustó la oración de Gloria porque me confirma el tema que estamos trabajando, el tema que estamos aprendiendo, porque de nuestro comportamiento, de nuestra forma de hablar, de la manera como nosotros nos relacionamos, de ahí depende que Dios traiga bendición hasta que sobreabunde o simplemente el Señor me mantenga con el pan necesario. Y es importante que cada uno de nosotros, como decía Glorita, es aprender a relacionarnos entre nosotros mismos. La base de muchas cosas, de muchas bendiciones, de muchos cambios, de muchas cosas que la Biblia nos habla, tiene que ver con la relación entre nosotros como pareja, como líderes espirituales, como padre e hijo. Todo eso tiene una gran dependencia del mover del Señor. Es importante que cada uno de nosotros vayamos mirándonos a nosotros mismos, cómo es mi comportamiento conmigo, porque si tengo problemas conmigo mismo, eso yo lo voy a reflejar cuando yo le hable a mi hermano, cuando yo me relacione con mi hermano. Si ustedes se han dado cuenta, los animales entre sí no se relacionan porque se atacan, se agreden, se matan, porque esa es la forma como ellos tienen una convivencia. Aún entre la misma manada, cuando se levanta un líder, cuando se levanta una nueva generación o una nueva manada, siempre el que va imponiendo tiene que sacar a aquel que está ejerciendo o llegando a cierto crecimiento, que lo va a sacar al otro. Nosotros somos personas somos personas de relaciones, es decir, de comportamientos, de la forma como usted se trata con su esposo, con su esposa, con su papá, con su mamá. Y estudiando acerca de este tema, miraba y analizaba que generalmente cuando yo tengo una agresión o una mala palabra o doy una respuesta a alguien, es porque tengo problemas conmigo mismo. Hay problemas emocionales en nosotros que no los hemos resuelto. Problemas que vienen de la niñez, o que vienen de una desilusión amorosa, o que viene de algo que usted quería y no lo consiguió. Entonces eso se formó en nosotros una amargura, un resentimiento, y a veces por eso nosotros nos comportamos mal con los demás. Y se nos hace fácil ver la brizna o la paja que tiene el hermano a través de la vida que yo tengo. Entonces es importante que nosotros empecemos a mirar cómo reacciono yo ante los demás, cómo le hablo yo a mi hermano, cómo me relaciono yo con las personas. Y de ahí tenemos que partir y empezar a mirar qué problemas tengo yo, porque hay muchos problemas emocionales en nosotros que no han sido resueltos. Y eso me lleva a mí, vuelvo y le repito, a tener una forma de hablar o una forma de responder no adecuada para el Señor, ¿ya? Y no debe ser así, porque sabemos que nosotros tenemos o somos luz y testimonio para los que están allá afuera. Por eso es importante empezar a mirarnos a nosotros. Dejemos de mirar al hermano que se equivoca, el hermano que tiene esto, el hermano que no tiene. Mirémonos a nosotros. ¿Para qué? Para poder
cambiar esos comportamientos y mejorar mi relación, porque en la medida en que yo mejore mi relación conmigo misma, yo voy a mejorar mi relación con los demás. Vamos hoy a mirar y vamos a analizar o vamos a continuar con la enseñanza que traemos con respecto al misterio de Cristo. Vino con una finalidad, con una tarea, escribieron de él qué era lo que iba a hacer. Nosotros también tenemos una tarea por hacer. Entonces nosotros debemos de empezar a mirar que la tarea primero es conmigo, porque en el Evangelio de Lucas el Señor dice: con paciencia ganaré vuestras almas. Tengo que empezar a mirar mi forma de pensar, tengo que empezar a mirar mi manera de actuar, lo que tengo acá de emociones y sensaciones, y también la voluntad. ¿Para qué? Para poder entrar en eso que Dios nos quiere mostrar, en eso que Dios nos quiere llevar, para que nosotros seamos los testimonios, los testigos, los fieles del Señor, para ir a hacerle la tarea al Señor. Vamos a mirar entonces y vamos a hacer un repaso para poder entrar al tema que traemos en este día de hoy. Dice 1 Timoteo 3:9, yo se lo leo y después le digo dónde todos vamos a entrar. En 1 Timoteo 3:9 dice: teniendo este misterio de la fe, y nosotros ya sabemos que fe tiene que ver es con la fidelidad a la palabra, con el guardar la palabra y con la firmeza, es decir, cuando tomo una decisión dentro de los parámetros de Dios, tengo que quedarme ahí. Así el mundo se caiga, así el mundo piense, así el mundo me diga, me critique, me juzgue, no me interesa. Es la palabra del Señor la que tiene que ser firme y somos nosotros los que tenemos que entrar en este proceso. Dice: en limpia conciencia. Habíamos definido que es un misterio. Dice que se define como algo que está escondido detrás de, algo que está escondido, algo que está oculto a los ojos de nosotras las personas. Ahora sí vamos a Hebreos 12:2. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de la primera parte que forma este versículo. Y dice: puesto los ojos en el Mesías, o en Jesús, o en Cristo, como diga ya en la palabra que usted ha traído en este día de hoy. Dice: el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Nosotros habíamos hablado en el programa, estoy en la emisora, en el culto del jueves, habíamos hablado de los ojos. Y habíamos definido que cuando la Biblia o el pensamiento de Dios, cuando habla de ojos, no se está refiriendo a mis ojos físicos, sino se está refiriendo a nosotros como personas. Nosotros, a través de nuestra mirada, a través de hacia dónde dirigimos y cómo a veces manejamos nuestros ojos, de esa manera nosotros estamos demostrando qué hay en mi corazón. Por eso a veces la gente dice: no me mire así, porque es que usted me mira así, pareciera que me quisiera como pasar entera. No me mire de esa manera, porque me mira con odio, me mira con fastidio, me mira, ¿por qué? Porque yo estoy reflejando algo que tengo acá en mi corazón. Por eso lo que decía Glorita en la oración, la mirada debe ser dulce, pero para que nuestra mirada sea dulce, agradable, con gracia, que la gente sienta esa tranquilidad cuando ven nuestros ojos, es porque el autor y el consumador de la fe está en mí. Ahora, para que el Mesías sea mi autor y sea mi consumador de la fe, yo necesito que, devolvámonos, poner los ojos en Jesús. Para que el Señor pueda hacer la obra que Él ha mandado hacer,
que el Padre lo ha mandado a hacer, para que el Espíritu Santo pueda ejecutar la tarea de convencernos de juicio, de pecado y de justicia, yo debo de poner mis ojos en Jesús. Yo no puedo seguir mirando a mi hermano. Yo no puedo seguir juzgando a mi hermano. Yo no puedo seguir mirándolo, porque nosotros no sabemos qué problemas almáticos tiene esa persona. Y hay personas que han vivido tantas cosas en su vida que vienen y descargan su ira, su enojo con la persona que usted menos se imagina. O sea, usted dijo algo, usted estornudó y eso le molestó a la persona y se formó la de San Quintín, ¿ya? Porque la persona está muy cargada. Y cuando nosotros tenemos problemas con nosotros mismos, usted no le pasa que hay días que usted se levanta enojada y usted no sabe ni por qué. Y usted quisiera acabar el mundo y usted siente una ira, un enojo y usted dice, pero ¿y a mí qué? O hay días en que usted amanece que quiere llorar, que si pasó una mosca se puso a llorar. O cualquier cosa, ¿por qué? Porque tenemos problemas almáticos. Porque tenemos problemas de mi alma que yo no he resuelto. Y nosotros tenemos que empezar a mirar cuáles son ese tipo de problemas para empezar a cerrar ese círculo. Porque si no, seguimos en lo mismo, llevamos N años en la misma situación, bajo el mismo parámetro, con la misma discusión, con la misma pelea, con la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque yo no quiero cerrar ese círculo. Entonces aquí el Señor me está diciendo que Él es mi autor y Él es el consumador de mi fe, de mi fidelidad a las cosas de Dios, a la firmeza que nosotros hemos tomado en mi caminar con el Señor. Y dice la palabra que es muy importante tener en cuenta lo que dice el versículo, puesto los ojos en Jesús. Y dentro del pensamiento judío, dentro del pensamiento del Señor, habla de que los ojos representan el cuerpo representa una persona. Eso es lo que piensa el judío, el pensamiento de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia me habla de mucha simbología, hace referencia, maneja un lenguaje de gematría, de simbología, de historia, bueno, de todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero cada una de esas formas o maneras como el Señor nos habla es porque hay algo que nos quiere enseñar. Hay algo que el Señor quiere que nosotros empecemos a mirarnos a nosotros. Yo creo que ya está bueno con lo mismo. Como dicen por ahí, yo creo que ya está bueno de sal o de dulce. Yo creo que una de las cosas más agradables y más importantes en la vida de una persona es la paz. Vivamos en paz, vivamos en armonía, busquemos la forma y la manera de cómo vivir en paz. Sobre todo nosotros, que dice el Señor que nosotros somos pacificadores, que nosotros tenemos que llevar a la paz, que nosotros somos este tipo de personas, porque si el Señor es mi paz, pues también yo debo buscar la paz con los demás. Yo sé que es difícil, yo sé que es duro, yo sé que es complicado, porque cada uno de nosotros manejamos nuestros propios problemas, las angustias, los afanes y toda esta situación que actualmente se está viviendo. Ahora, fíjense que es importante la dirección hacia donde debemos de poner nuestros ojos. Y fíjense que el Señor dice, póngalas en Él. Vuelvo y le repito, ponga sus ojos en Jesús. Y para poder poner los ojos en Jesús, yo debo de conocer su palabra. Yo debo de conocer al Señor, cómo me enseña a relacionarme con Dios, cómo me enseña a relacionarme con mi hermano y cómo me enseña a relacionarme conmigo mismo, porque en esos tres conceptos se manejan los 10 mandamientos de Dios, lo que Dios le entregó a Moisés. Y aquí es aprender, y aquí es en lo que nosotros venimos enseñando, y es en su secreto con el Señor, Dios le va a enseñar. Busquemos ese sitio donde usted solamente se encuentre con el Señor. Un sitio, no importa, hay gente que dice, a mí me toca en el baño. Bueno, vaya, siéntese allá en el baño y ore, y cante, y
y haga ya su alabanza, porque si ese es el sitio, porque las demás partes de su casa usted no puede, pues vaya a haga. Ya. Busque ese momento en que usted esté sola con el Señor y pregúntele al Señor y preséntele al Señor y háblele a Dios. Porque en el momento en que nosotros entremos a buscar al Señor, Él me va a hablar, Él me va a decir cuál es el problema, Él me va a decir cuál es la situación que nosotros estamos pasando y qué es lo que Dios quiere que usted haga para que obtenga el beneficio, para que usted camine dentro de los parámetros del Señor. Ahora, fíjense que si yo tengo mis ojos puestos en Jesús, yo tengo luz y tengo día, tengo enseñanza, tengo la guía del Señor hacia las bendiciones que Dios tiene para mí. Pero si mis ojos están puestos, hermano, en la persona de mi hermano, de mi esposo, o bueno, lo que sea, seguramente sus ojos y su cuerpo no va a tener luz, va a tener oscuridad, va a tener pleito, va a tener un montón de cosas. Entonces por eso el Señor dice, venga, ponga sus ojos en mí, venga, miramos cómo solucionamos ese problema, venga, le voy a enseñar cómo son las cosas con el Señor. Ahora, para que nosotros, o para que el Señor sea mi autor y mi consumador de mi fe, de mi fidelidad al Señor, Jesús nos enseña 3 prácticas. Nos enseña 3 cosas muy importantes que yo quiero invitarlo a que vayamos a Mateo capítulo 6. Si usted mira en Mateo capítulo 6, que se llama las bienaventuranzas, generalmente lo que nos enseña esta palabra, lo que nos enseña es el verdadero pensamiento de Dios. Esa es la forma como piensa Dios. Dios, a través de cada una de las partes que conforman el capítulo 6 de Mateo, nos da lo bueno y nos da lo malo. ¿Qué representa cuando yo hago las cosas para agradar a Dios? ¿Qué tengo de parte de Dios? ¿Y qué me espera cuando yo no hago las cosas de acuerdo a la palabra de Dios? Porque el Señor dice, ahí está la bendición y ahí está la maldición. Nosotros elegimos cuál de los 2 caminos queremos coger. Nosotros somos los que determinamos qué queremos hacer. Somos nosotros. Y el camino que la persona escoja, ya hay una palabra, ya hay una recompensa, hay un beneficio, hay una misericordia o simplemente hay una paga, hay un problema, un pleito, una disensión y vamos a seguir en lo mismo. Por eso mucha gente dice, pero es que usted desde que entró el Señor se empeoró. Entonces tenemos que pensar. A veces también analice si es que su hermana tiene algo contra usted o la persona tiene algo contra usted, porque si usted sabe con Dios, porque a usted le debe interesar el concepto de Dios, porque a veces la gente hiere cuando habla, así sepa que no sea verdad, pero les gusta como esa astillita o como ese pellizquito que nos quieren dar. Cuando hablamos nosotros en el Evangelio de Mateo, que va del capítulo 6, del versículo 1 al 18, allí el Señor nos está presentando las prácticas que debe hacer un seguidor de Cristo, de aquel que ha tomado la firme decisión de ser un seguidor del Señor. Por eso en lo primero el Señor nos está hablando de 3 prácticas. 1, la limosna, que ya le explico qué es la limosna. 2, la oración. Y 3, el ayuno. Son 3 herramientas que nos da el Señor para que nosotros empecemos a poner nuestros ojos en el Señor y para que el Señor empiece a hacer la obra con nosotros. ¿Cuántos de nosotros realmente oramos? ¿Cuántos de nosotros realmente pasamos un tiempo con el Señor? Le dedicamos tiempo a todo, pero cuando viene el momento de buscar al Señor, de leer la palabra, de escudriñar la Escritura, el enemigo pone muchas cosas para que usted no le dedique tiempo. Pero es decisión mía, si yo lo quiero dejar que el enemigo estorbe o el enemigo no me permita, o simplemente tomo otra decisión y me voy a buscar al Señor. Porque todos son decisiones de nosotros.
Porque nosotros somos muy dados a echarle la culpa a otros de las situaciones mías. Somos muy dados. Y cuando yo le echo la culpa a alguien de mí, tengo que empezar a mirar, que era lo que el Señor me viene a enseñar. Mírese a sí mismo. Mírese a sí mismo. Porque si yo me miro a mí mismo, puedo empezar a darme cuenta cuáles son mis errores, y por eso me molesta la forma de ser de Pepito, de Menganito, porque eso yo lo estoy viviendo y eso es lo que en mí se refleja. Porque en el cerebro hay una serie de células que se llaman células de espejo, si no estoy mal. Y dice que cuando la persona me habla a mí, yo le respondo mal. Y eso me está diciendo que yo tengo problemas, no con ella, sino conmigo mismo por esa situación. Entonces vuelvo y le repito, hermano, analicémonos y empecemos a mirar cómo cambiamos nuestra forma de hablar, cómo cambiamos nuestros procederes y cómo cambiamos las acciones que nosotros mismos estamos teniendo. Dice, aquí la palabra dice, cuenta mucho y es muy importante la intención con la que realizamos las obras para el Señor. Y el Señor nos presenta dos formas como cada uno de nosotros debemos darnos o entregar algo en particular. Fíjense que si usted se da cuenta, aquí Jesús o la Biblia me habla es del dar, el entregarme a las cosas de Dios. Es el que yo tengo que hacerlo primero para que yo reciba una retribución o para que yo reciba una recompensa o simplemente una paga. Por eso el Señor dice en su palabra que Él nos dio a su Hijo. Él dio lo más preciado que puede tener un padre o una madre. Dio la vida de su Hijo. Porque esa es la mayor expresión del afecto, del cariño, de la entrega. Porque a través de esa entrega, muchos de nosotros íbamos a ser redimidos, íbamos a volver al camino del Señor o íbamos a tener nuevamente una reconciliación con el Padre. Porque eso se perdió en el jardín del Edén. Y yo venía pensando que para que nosotros obtengamos la gracia, hay un proceso. Es decir, por gracia soy salvo. Sí, pero es que la Biblia me habla que yo tengo un proceso. Y eso lo estudiamos en el grupo con Rocío y Claudia. Para que usted realmente reciba la gracia y sea un partícipe de la gracia, nosotros necesitamos pasar por un proceso. Necesitamos la justificación que la hace el Señor. Y esa justificación me da un derecho a una justicia divina por mis pecados cometidos. Y esa justicia y ese juicio de Dios me llama a mí a ser justo. Y si yo soy llamado justo, entonces el Señor me da la gracia. ¿De qué? De ser salvo. Porque he pasado por ese proceso. O sea, es que a veces nosotros, digamos, hemos tomado como muy folclóricas las cosas de Dios. Y no hemos entendido que para obtener las cosas de Dios yo tengo que hacer obra. Yo tengo que hacer un proceso, yo tengo que hacer un caminar. Y fácilmente decimos cosas sin conocer realmente el objetivo y hasta dónde y cómo puedo obtener eso. Que la Biblia es muy clara, Pablo lo habla en Romanos, cuando le está enseñando acerca de la justificación, acerca de la gracia y todo este tipo de cosas que nosotros debemos de tener. Fíjense que cuando Jesús habla del dar, yo doy o yo me entrego a la obra del Señor porque los demás me vean, o yo realmente hago las cosas para conquistar el corazón de Dios. Esas son las dos opciones que le enseña Mateo 6 con respecto a lo que el Señor está diciendo. Si usted y yo nos damos al Señor, nos entregamos al Señor, quiere decir que usted lo va a hacer es para agradar a Dios. No para que a usted la vean, no para que digan cosas bonitas de nosotros, sino es que vean a Cristo en nosotros, es que vean la obra del Señor en nosotros. Y eso es lo que me está diciendo aquí,
Porque cuando nosotros damos, cuando nosotros apoyamos, cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros nos entregamos, dice aquí, es para mostrarse ante los hombres, o su ayuda la realiza en lo secreto para que Dios la vea. ¿Cómo hacemos las cosas para Dios? ¿Lo hacemos para que el mundo me vea que yo oro, que yo ayuno, que yo hago esto, para que me den reconocimiento? ¿O simplemente el gran valor y uno de los misterios que forma parte de la fe se llama orar en lo secreto? Vaya, hágalo en secreto, haga las cosas en lo secreto. Si va a ayudar a alguien, hágalo en lo secreto. Si va a apoyar a alguien, que nadie se entere, sino que Dios sea el que se da cuenta. Pero ¿con qué intención yo lo hago? ¿Lo hago para que Dios me dé o lo hago porque realmente amo a mi prójimo? Porque el otro secreto que forma parte del misterio de la fe es amar a mi prójimo, es amar a mi hermano, independiente de lo que sea. Tengo que amarlo, porque Jesús nos amó a nosotros, independiente de la actitud, del comportamiento, de nuestra forma de ser. Jesús nos amó y nos sigue amando, y el Padre también nos ama. Si cometemos pecados, si cometemos fallas, vamos a Él, solicitamos su perdón, el Señor nuevamente nos perdona y nosotros seguimos. Pero fíjense que aquí vamos a mirar lo que nos habla el Señor en Mateo 6.1. Dice en Mateo 6.1, lo primero que habla sobre el dar, el entregar o el dar ayuda, dice la palabra, esto es una exhortación que el Señor hace sobre el dar. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué me está hablando ahí el Señor? Si estamos hablando de la limosna, que esto es un concepto que no existe en el hebreo, porque dar limosna es mostrar una calidad de escasez. No, yo le doy esa limosnita, ¿ya? O sea, es algo que representa escasez. Y Dios no es así. Dios nos manda a dar con manos libres, a dar de lo que nosotros podemos y aún más allá de lo que nosotros podemos. Y aquí dice el Señor, dice, guardaos de vuestra justicia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos a una persona que está viviendo una situación, llámese como se llame, y usted diga, no, yo le doy esto, con eso le sirve. O sea, usted está haciendo justicia. Usted está determinando que con eso la persona sabe. Y por eso el Señor dice, usted lo determinó así. ¿Usted cree que con eso la persona salió? Bueno, usted lo determinó, pero ¿qué dice el Señor? Usted no tiene recompensa, porque usted tomó su propia justicia. Usted hizo las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Por eso cuando usted vaya a dar, pregúntele a Dios, Señor, yo le quiero dar a una persona. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque si usted da creyendo que, vuelvo y le repito, creyendo que esa situación con eso se tiene, entonces usted está haciendo obra bajo su propio riesgo, no lo que Dios quiere. Por eso el Señor dice, no espere recompensa. O sea, no espere que ese dar, que ustedes saben que la palabra dar significa don, de adquirir riquezas. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero es que Dios actúa diferente al pensar del hombre. Porque el Señor dice que el que da siempre tiene. Dele tiempo al Señor, vaya, evangelice, apoye la obra del Señor, apoye al hermano. Eso sí, hay algo que quiero aclarar. Lo que es de Dios, usted no lo puede convertir en una ofrenda para los demás, porque usted está pecando contra Dios. Usted está pasando por encima de lo que dice el Señor. Lo que es de Dios, y si usted les oró para darle a otra persona, pues lo puede hacer. Pero mucha gente dice, no, yo mi diezmo se lo doy, compro unos mercaditos. Eso no dice la Biblia, eso no dice la palabra, porque usted está
haciendo las cosas bajo su propia justicia, y aunque la intención sea buena, usted está violando el mandato del Señor. Por eso, lo que es de Dios, déselo a Dios, que es lo que el Señor dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es de la parte espiritual le pertenece a Dios, y lo que es del mundo, usted mira a ver lo que hay. Entonces dice el Señor que esta obra no tiene recompensa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos las cosas como queremos y no como Dios quiere realmente. Ahora en el versículo 2, mire, yo traía aquí esta que me gustó mucho, esta traducción. Dice, mire lo que dice aquí tan bonito. Dice, no hagan sus buenas obras. O sea, es bueno, claro, porque usted va a ayudar a alguien. Es bueno esa obra, dice el Señor, delante de la gente solo para que los demás lo vean. O sea, sí, yo lo doy, pero ¿qué pasó en la pandemia? Usted veía en las redes sociales que la gente le daba una paca de arroz a alguien y se tomaba 1000 fotos y la subía como para que dijera que el hermano sí era generoso. Y eso lo vimos y eso lo vemos. ¿Por qué? Porque nos gusta publicar, nos gusta ser fariseo, mostrarnos allá afuera que nosotros sí, cuando realmente la intención de mi corazón no era suplir una necesidad, no era apoyar, no era ayudar. Y aquí lo que dice el Señor dice, son buenas obras, claro, eso es bueno. Y nosotros seguramente en la pandemia recibimos, yo al menos el Señor me bendijo muchísimo, porque usted sabe que si no hay reunión, no hay diezmo, no hay ofrenda, ¿y cómo se maneja la iglesia? Y sin embargo, había un sitio que tenía que pagarse arriendo, servicios, y las personas que viven acá que también comen. Y yo decía, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Porque si no hay reunión y mucha gente, ni fu ni fa. Pero Dios fue soberano. Y Dios no nos dejó que nada quedase colgando ni con preocupaciones. Y cada rato bajaba yo a portería, señora Elsa, que baje por esto, que aquí hay algo para usted. Y yo decía, ¿y yo cuándo me como todo eso, Señor? Si es que yo no soy muy comelona. Y Señor, ¿y yo qué hago aquí? Entonces, ¿yo qué hacía? Preparaba mercados y llamaba a Manuelito, hágame el favor, llévele esta fulana, sultana. Y solamente dejaba el poquito que yo iba a comer, que yo iba a consumir con Dara y con Estefanía. Pero Dios no nos dejó, Dios estuvo ahí, Dios fue soberano. A veces la gente me hacía llevar el diezmo, lo dejaba en portería y preciso, consígnelo, ¿para qué? Para pagar todas las cosas de la congregación. Entonces fíjense que aquí el Señor dice, si estamos realizando esta buena obra, que sea para glorificar a Dios. Que no le mostremos al mundo, que no le digamos a nadie que su mano derecha no sepa lo que hace, la mano izquierda no sepa lo que hace su derecha. Eso quiere decir que su amigo íntimo, que su amigo, que su amiga, que su familia no sepa que usted está haciendo algo. Porque seguramente la persona no lo va a entender, seguramente la persona va a decir, ¿por qué no me lo da a mí? Entonces se forma el bonche, porque nosotros estamos muy listos a discutir por todo. Ahora dice el Mesías, la primera práctica es sobre la limosna. Fíjense que el Señor está hablando es la intención con la que yo practico estas piedades que manda el Señor. Y la primera es la limosna. Cuando se habla de la limosna, cuando yo buscaba este concepto en el hebreo, vuelvo y le digo, no existe en el hebreo, pero es una palabra que usa la iglesia tradicional, ya para llamar a algo que es pequeño, algo de lo que usted quiera, ¿ya? Pero en sí, la palabra limosna hace referencia a una persona que presta un servicio religioso. Por ejemplo, Glorita estaba haciendo limosna. ¿Sabían eso? Eso me dice el griego, que la palabra limosna significa hacer un servicio religioso, ejercer una función pública dentro del campo religioso. Esa es una definición.
Otras Biblias hablan y es sobre el dar al necesitado. Dice, pero por eso cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tiene su premio. O sea, fíjense que cuando usted se muestra, cuando usted habla al mundo entero de lo que usted o yo estamos haciendo, no espere que Dios le retribuya, porque usted ya puso lo oro, usted ya puso fama, usted ya puso su justicia, usted ya se dio su champú de popularidad y hasta ahí el Señor dice, bueno, usted ya hizo lo suyo, ya todo el mundo lo sabe, entonces de mí no espere nada. Porque es que al Señor le gusta mucho los secretos de Dios. Que todo lo hagamos allí, que nadie se entere. Porque ahí dice el Señor, les aseguro que yo les recompenso. Les doy la recompensa de acuerdo a la intención con la que usted hizo eso. Y por eso dice el Señor, dice, por eso cuando ayude a los necesitados, cuando no lo diga. Y fíjense que yo decía, bueno, esa palabra limón, eso tiene un reguero ahí de cosas, pero generalmente hace relación a una función pública que hace un líder religioso. A eso es lo que hace referencia. Ahora, fíjense que el Señor le está diciendo que si yo lo hago, fíjense que ahí estamos hablando de tanto de la acción de la persona y lo que piensa Dios. Si usted se dio su champú, no espere que Dios le retribuya, no espere que Dios le dé recompensa o beneficio con esa buena obra que usted hizo. Pero ¿qué la empañamos con qué? Con mostrarnos. Y nosotros debemos de ser recatados, debemos de mantenernos nosotros fuera de ese tipo de cosas, porque a Dios no le agrada ese tipo de cosas, porque eso se llama fariseísmo. Los fariseos son los que hacen las cosas para que la gente lo vea con una intención muy diferente a lo que ellos realmente sienten en su corazón. Por eso el Señor no comulga con eso, o sea, el Señor no está de acuerdo con esos procederes de nosotros. Calladitos nos vemos mejor, dicen por ahí. Ahora, en Mateo 6:3 dice, cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuente ni siquiera a tu amigo más íntimo. No se lo cuente a nadie. No se lo diga a nadie. Simplemente hágalo. Y espere la recompensa de parte de Dios. Porque fíjense que los versículos de Mateo 1, 2, 5, 16 y 18 nos está hablando del comportamiento que tiene una persona cuando da y se muestra. Y si yo me muestro, la palabra del Señor me dice que yo no tengo recompensa. Pero si yo, aquí en los versículos 4, 6 y 18, realizo mis ayudas, hago las cosas en lo secreto para que a mí Dios me vea, entonces yo voy a esperar la recompensa de parte de Dios. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Por eso hace referencia con el dar, hace referencia con el ayudar. Vuelvo y le digo, la fe no tiene que ver con lo que usted reciba. La fe tiene que ver con el dar, con el que usted es fiel a la causa del Señor, con el que usted se entrega a la causa de Dios, con el que usted realiza las tareas que le han sido asignadas en los devocionales, en los estudios y en todo este tipo de tareas que nos ha dejado el Señor. De eso depende mi realización y depende la recompensa que Dios me puede dar a mí de acuerdo a qué, a mi obrar, porque voy a hacerle la obra al Señor. Y eso es lo que vino Jesús, siempre se dio. Jesús sanó, Jesús liberó, Jesús predicó, Jesús le dio de comer a los 4,000 y después a los 5,000. Jesús siempre estaba en acción. Jesús siempre estaba entregando lo que el Padre le daba para
beneficio del pueblo del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué me ha dado a mí Dios? ¿Qué me ha dado a mí el Señor? Pues yo tengo que entregar, porque si yo no entrego lo que Dios me ha dado, va a llegar el momento en que yo no soy receptivo a las cosas de Dios, porque estoy llena. ¿Y qué le pasa cuando un vaso está lleno? Empieza ¿qué? A botarse el agua. Entonces, para que Dios le pueda dar, para que Dios le pueda recompensar, para que Dios le pueda mostrar, para que Dios pueda seguir haciendo con usted tiene que entregar. Lo que usted recibió de la enseñanza, de la formación, de la instrucción, usted tiene que dar. Fíjense que yo siempre hago algo que me enseñó a mí el Señor hace N años. Y él un día, porque yo le empecé a decir, Señor, ¿por qué no me da para comprar tal cosa? Señor, regáleme para comprar eso. Y me dijo, ¿y dónde lo va a poner? Usted tiene ese closet que no le cabe. Parece un almacén de zapatos y un almacén de ropa. ¿Dónde lo va a meter? ¿Por qué no desocupa? ¿Por qué no sabe de todo eso? Y yo veré qué hago. Y nosotros tenemos ropa. Cuando baje de peso, llegue otra vez a la talla 10 y vamos en la 18. No, hermanita, si llevamos 10 años luchando con eso, salga de toda esa ropa que usted tiene allá, que usted no le sirve, que usted ya no se la pone, que ya pasó de moda. Haga unos envuelticos y regálela por allá a las personas de los ancianatos, sus zapatos. Y yo empecé, yo recuerdo que yo saqué todo ese montón de zapatos, de ropa, de no sé qué cosa, y yo saqué, armé, y yo los saqué y los regalé. Y ya a los 2 o 3 meses otra vez estaba el closet lleno y otra vez con zapatos, y yo decía, ¿de dónde, Dios mío? Pero Dios es soberano cuando nosotros obedecemos. Porque de pronto ese vestido, ese zapato le está sirviendo a otra persona y usted allá con los zapatos guardados. ¿Ya? Y sobre todo nosotras las mujeres que nos gustan los zapatos, que me pongo un vestido amarillo, el zapato amarillo, el bolso amarillo, los ojos amarillos y todo amarillo. ¿Sí o no? Porque nosotros somos así, el hombre no, el hombre tiene 2 zapatos, el marrón y el negro. Y eso sí tienen marrones, porque son los negros y los negros son estos, o sea, es un solo par. ¿Ya? Nosotros no, ellos son más descomplicados, no le prestan tanta atención a lo que nosotros sí es importante. Ahora, cuando la segunda práctica, para que Jesús sea mi autor y mi consumador de la fe o de mi fe en el Señor, se llama la oración. Se llama la oración. Mire, hermanos, a veces nosotros creemos que porque pasamos 3 horas orando y diciendo y no sé qué, vamos a que el Señor me bendiga o que el Señor me responda. Y fíjense que a veces con una sola palabra basta para todo. ¿Qué depende? De la intención y de mi relación con Dios. A veces no es necesario que pasemos todo ese montón de tiempo con el Señor. Amén. Si usted, porque cuando uno empieza a orar al principio uno no encuentra nada que decirle al Señor. Señor, ¿y qué le digo? Ayer duré como 1 hora, lo mismo de ayer, Señor, le digo hoy. Cuando hay tantas cosas en la Biblia que podemos orar. Hay que usted empiece a mirar cuáles son nuestras falencias, cuáles son las fallas, cuáles son los problemas que tiene mi alma. ¿Cuáles son esos problemas? Porque a veces nuestra salud depende de la parte emocional. Vuelvo y le digo, hay problemas sin resolver en casa, en su trabajo, con su pareja, con una amistad que usted tuvo hace no sé cuánto y que usted quedó traumada con esa situación. Arréglela, hermano. Porque ustedes no se imaginan el beneficio que se hace cuando yo arreglo mis problemas con los demás. Cuando yo me pongo en paz con los otros. Así el otro no quiere estar en paz conmigo, va y venga, pero yo sí estoy en paz con todo el mundo. Y fíjense que, y esto a manera de testimonio, mi mamá, la salud de mi mamá estaba muy complicada. Y ella llegó a pesar 32 kilos. Eso era una hebrita. Y eso era todos con ese cuidado, una que la cuidaba por la mañana, la otra por la tarde, los fines de semana. Bueno, eso era una porcelanita. Y cuando sucedió una situación, y yo le dije a mi mamá, hasta cuando no nos pongamos en paz con los demás,
mi vida emocional que tira duro en el cuerpo, las cosas no van a cambiar. Y él me dice, yo no tengo nada que perdonar, yo no tengo nada. Y aquí le voy a pedir perdón si yo no me porté mal. O sea, cuando yo le oí hablar, yo decía, sí hay. Porque cuando nosotros hablamos así, como con un machete en la mano, es porque tenemos problemas armados. Y yo hice el proceso con mi mamá, que ustedes lo vieron, que Dios me dio la oportunidad de hacerlo, y después eso la llevó a ella a ir, así sea, a la tumba de la familia de ella y a la tumba donde está mi papá, y a ponerse en paz. Cuando ella hizo este tipo de cosas, ahorita pesa 48 kilos. Y tiene una paz, una lozanía, come, se ríe, habla cosas. Y yo decía, qué tan importante es la paz. Por eso le digo, póngase en paz y busque la raíz de su problema físico, porque debe haber algo en mi ser que me está llevando a esa situación. Entonces, fíjense que aquí el Señor me está diciendo, es importante la oración, hermano. Porque si ustedes están viendo o están escuchando, las oraciones son basadas en la palabra de Dios. Y es lo que Dios, en el momento en que estoy haciendo la oración, es lo que Dios me muestra. Y así como yo les dije a ustedes que a mí Dios me había dado 29 citas de prosperidad. Y sobre esas 29 citas yo me voy a mover porque viene el tiempo de la prosperidad, no solamente en la parte financiera, sino de cambios a nivel de nosotros. Cambios a nivel de nosotros. Y cuando uno encuentra esto y uno dice, Señor, qué bonito todas estas cosas que usted nos está enseñando. Pero soy yo la que tengo que dar el paso, soy yo la que tengo que buscar el lineamiento con el Señor. Y yo de pronto, anoche no le pude mandar el programa porque mi mamá se enfermó y me llamaron y yo estuve desde las 8 hasta ahorita a las 6 de la mañana con mi mamá. Yo vengo de cuidar a mi mamá toda la noche que estuvo muy enferma. Y la ambulancia, los médicos y todo ese montón de cosas. Porque ella y yo, como a las 2 de la mañana, creo que fue que yo a la 1 de la mañana, ya cuando se calmó ella un poquitico y llegaron ya la ambulancia, los médicos y todo eso, fue que yo dije, voy a enviarlo, porque dije, la oración, Señor, ay no, la oración. Pero bueno, ya fue por fuerza mayor y porque estaba en ese trajín con mi mamá que fue terrible. Bueno, entonces es importante la oración, hermano. Dedíquele tiempo al Señor. Dedíquele tiempo al Señor y dígale, Señor, ¿cómo me gustaría cambiar esta parte de mi ser? ¿Cómo me gustaría cambiar, Señor? Entonces enséñeme cómo la erradico, la saco, la echo fuera para que pueda entrar la paz, el amor y la armonía de parte de Cristo. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo, oremos. Estamos orando, estamos a las puertas de la venida del Señor o de la salida de la iglesia de la tierra. ¿Y cómo estamos con Dios? Eso es importante, hermano, mantenernos en la oración, en la enseñanza, en la instrucción y en el manejo que Dios tiene con cada uno de nosotros con respecto a la palabra. Ahora, mire, ¿qué pasa cuando mi oración no es agradable al Señor? Cuando mi oración no tiene la intención de agradar a Dios. Mire lo que dice Mateo 6:5. Dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. ¿Qué dice el Señor? Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Fíjense que para que el Señor sea mi autor y sea mi consumador de la fe, parte de un principio es la intención con la que yo busco al Señor. La intención con la que yo obro, la intención con la que yo ejecuto la palabra de Dios. Porque si hay alguien que me dice, yo quiero que Dios me prospere económicamente, y entonces yo diezmo y traigo el diezmo, la ofrenda, pero la intención de él no es buscar a Dios. La intención de la persona no es buscar del Señor, simplemente que Dios me bendiga y me dé plata para mis placeres. ¿Qué dice el Señor? Él no le va a dar. No le va a dar porque la petición suya es para los deseos de su carne.
Y usted no lo está haciendo, o la persona no lo está haciendo para cumplir un mandato del Señor, sino simplemente para satisfacción de su carne, para satisfacción de lo suyo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Siga ahí esperando, amiguito, porque hasta cuando no cambie la intención del corazón con la que nosotros buscamos y hacemos el cumplimiento de la palabra de Dios, Dios no me va a dar la recompensa. Dios no va a obrar. Dios no lo va a hacer, hermano. Por eso hay tanta gente que dice, pero yo traigo, yo doy, pero a mí Dios no me da. Yo le digo, pero usted no busca de Dios. Usted lee la Biblia cuando tengo tiempo. Usted ora, a rato, y eso yo me acuesto y no alcanzo ni a decir buenas noches, Señor, porque ya. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacemos, hermano? Pero si le dedicamos un día, toda una noche, laborando y trabajando para obtener una parte financiera. Pero para el Señor estamos cansados, para el Señor no hay tiempo. Como yo le decía, usted ve los programas por YouTube, eso cuando me acuerdo, pastor. Eso sí, y los devocionales, no, es que tengo tanto trabajo. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo pueden vivir? Si nosotros que buscamos del Señor y estamos con el Señor, a veces nos vemos corticos. ¿Cómo será la persona que ni lee la Biblia, ni ora, ni se congrega, ni tiene nada que ver con Dios? Pero sí buscan para que Dios les dé plata. Y ahí sí, por ese ladito, no van a encontrar lo que están buscando. Ahora dice el Señor, ¿por qué de pie? Porque esa era la postura que se tenía en las sinagogas. En el tiempo del Señor, en los tiempos antiguos, la forma de orar era estar de pie. Usted puede decir, Jesús lo hizo sentado, Jesús lo hizo de pie, lo hizo en el monte. Bueno, eso depende de la relación que usted tenga con el Señor. Depende de la confianza que usted tenga con el Señor. Pero usted aquí al templo no ve a acostarse a dormir aquí. A rata, a veces uno dice, me rindo aquí al Señor y me voy y me pongo a orar. Pero aquí el Señor me está diciendo, cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Hermano, cuando usted entienda este secreto, esto oculto, esto lo que está detrás de algo que el Señor me dice que practique, es porque tiene los secretos. Y fíjense que el Señor dice, busque primero el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Porque eso es lo que me está diciendo el Señor. Ahora, lo otro, dice el Señor en la tercera práctica, dice sobre el ayuno. Dice, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, ay, estoy ayunando y tengo un hambrerón. Ay, hermanita, y usted y preciso me invita a las empanadas con gaseosa o café caliente. Y usted no sabe que estoy en ayuno, Alan. Es que usted vino apártate de mí, Satanás, porque me va a quitar el ayuno, ¿no? Y la hermanita que sabe. Entonces sí, hermana, yo mañana vuelvo y empiezo el ayuno. Vámonos a comer la empanada y el café. Fíjense que aquí el Señor dice es cuando nosotros ayunemos, que nadie lo sepa. Que nadie sepa que usted vino hoy al ayuno. ¿Cuántos vinimos en ayuno? O desayunamos, ¿cierto? Entonces, todo depende de lo que yo haga. Fíjense que son 3 prácticas que me manda el Señor para que usted reciba recompensa, para que usted reciba la anuencia del Señor, que es el dar, el servicio, que es la oración y que es ayunar. Ayuna, hermano. Y ayunar es abstenerse de alguna parte de su comida. Si usted le dice al Señor, a mí me gusta muchísimo el tinto, Señor, que yo por tanto tiempo no voy a tomar tinto, eso es un ayuno. Porque usted está dándole al Señor algo que para usted es lo más agradable, es lo más delicioso. Para los que tomamos tinto, para los que no, bueno, tomen agüita aromática, que también es bueno, ¿cierto? Pero los que tomamos un tinto, nos sentamos y empezamos a mirar para el cielo y empezamos a hablar con el Señor y empezamos a contarle al Señor y empezamos a preguntarle al Señor las cosas.
tenga la plena seguridad que Dios le va a contestar. Porque Dios siempre responde a aquel que llega a su presencia con el deseo y el anhelo de conocerlo a Él, de salir de su presencia con una respuesta. Y dice la palabra del Señor, también dice, pero cuando ayunes, ese día vístase más bonito, ese día preséntese mejor. ¿Para qué? Para que nadie sepa que usted le está agradando al Señor. Porque a nadie le debe interesar lo que nosotros hacemos para conquistar el corazón de Dios. Porque seguramente vamos a tener muchos inconvenientes, vamos a tener muchas situaciones el día en que usted ha tomado la decisión de que quiere ayunar. Dígale, Señor, yo quiero ayunar. Y yo cuando estaba vivo mi esposo, yo ayunaba de lunes a viernes, todos los días. Empezaba el ayuno a la 1 de la tarde, pasaba toda la mañana, toda la noche y hasta las 12, ese día almorzaba y volvía. El sábado en la mañana, entonces yo sí desayunaba, ese día almorzaba, ese día comía. Y volvía a empezar, llegaba a culto en ayuno, y el ayuno hasta el otro día. Y usted no se imagina la relación que uno tiene con Dios, y usted no se imagina lo que Dios le puede mostrar. Usted no se imagina el vínculo, las cosas tan impresionantes que nos da el Señor, de su presencia, de su conocimiento, de su ciencia, la bendición que Dios nos da cuando nosotros ayunamos. Porque es un principio, es una práctica que el Señor nos manda. Pero hoy vamos a hacer ayuno. Oiga, tenemos 365 días para comer y un día que dice el Señor, entonces ese día tenemos problemas. Entonces fíjense que aquí el Señor nos está diciendo que estas tres prácticas son importantes para obtener la fe y que Cristo sea mi autor y mi consumador de la fe. Porque Cristo, en las manos del Señor está todo lo que usted necesita. Porque el Padre, Jesús dice, mi Padre me entregó a mí todo. Y cuando Él fue al madero, Él conquistó todo lo que se perdió en el jardín del Edén. Ahora Él dice, yo se lo doy a quien yo quiera. Pero si yo voy a buscarlo, si yo voy a orar, si yo ayuno, si yo canto, si yo hago lo que Dios me manda, pues espere la bendición, la misericordia, la recompensa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos tratando de agradarle el corazón a nuestro Dios. Estamos tratando de agradarle al Padre, porque eso es lo que Él quiere. La enseñanza que nos dio Rocío de la complacencia, Dios se quiere complacer con usted. Dios quiere llenarlo de bienes y favores, porque esa es la esencia de Dios. La esencia de Dios es el dar, la esencia de Dios es prosperar, la esencia de Dios es cambiarnos de formas de ser y de maneras de actuar. Porque Él quiere conquistar el mundo, Él quiere conquistar las almas que le pertenecen a cada uno de ellos. Ahora, eso en cuanto a mi relación con Dios y mi comportamiento con los demás. Esto de Mateo, de capítulo 6, del versículo 1 hasta el 18, tiene que ver con mi intención en la búsqueda con Dios y la manera y la forma como yo hago las cosas. Ahora, aquí viene otra cosa que tiene que ver con la riqueza, ya con la parte del mundo, o sea, con la plata. Porque desafortunadamente, pues se necesita el dinero para suplir necesidades y Dios sabe que eso es así. Dios lo conoce. Pero aquí, para que Dios a usted le dé dinero en abundancia, para que Dios le dé riquezas, para que Dios lo haga a usted un hombre próspero, enriquecido, se necesita una serie de cosas. Porque fíjese, yo miraba, yo analizaba, yo decía, Señor, ¿cuál de todos los personajes de la Biblia oró por plata? ¿Quién oró por dinero, Señor? ¿Quién oró por prosperidad? Sí, había muchas necesidades porque vemos que había hambrunas, que la viuda, que estaba endeudada, bueno, todo eso. Pero ¿quién oró? Conozco a Ana que haya orado, pero porque no podía tener hijos. Pero cuando uno analiza y uno le pregunta a Dios, pues como Él sí sabe, y Él conoce la Biblia más que nosotros, pues sí hubo una persona, que fue Jacob. Jacob le dijo al Señor, y a mí me gusta mucho la vida de Jacob. Es que usted, por donde usted se le quiera meter a Jacob, usted va a encontrar enseñanzas impresionantes.
Y si usted analiza cómo el Señor lo enriqueció a él, impresionante, en tan solo 6 años, porque Dios le dio el secreto de cómo hacerse millonario, de cómo tener dinero, porque la riqueza de Isaac se la cogió Esaú. A Isaac no le correspondió nada, ni de la riqueza de Abraham, ni de la riqueza de Isaac. Todo se lo cogió Esaú. ¿Por qué? Porque Jacob salió con las manos vacías, con un tarrito de aceite, con un poquito de pan y un poquito de carne, y córrele, porque la vida de él estaba en peligro. Pero ahora fíjense que Jacob, cuando llega un momento donde él se siente desorientado, se siente preocupado por la situación, ya Dios le había dado de comer, ya Dios le había dado de vestir, le había dado esposa, le había dado hijos. Ahora él necesitaba lo otro. Y por eso él hace una oración, que creo que está en Génesis 28. Si tú me dieres pan para comer y vestido para vestir, y volviere en paz a la casa de mi padre, tú serás mi Dios. Y de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios le dio una casa, Dios le dio una esposa, Dios le dio bienes, y volvió en paz a su casa. Porque volvió y se encontró en paz. Él sí hizo la paz con su hermano. Abías me habla de que Esaú nunca le perdonó a su hermano el que le haya quitado la bendición de primogenitura, y tampoco la bendición por ser el primero y por ser el primogénito. Nunca se lo perdonó. Y fíjense que el dolor o el miedo y la angustia de Jacob le mandó un montón de presentes. Y él le dijo, yo no necesito, claro, si tenía la riqueza del abuelo y del papá, ¿qué iba a necesitar? Y dice, vámonos. Y él no dijo, no, gracias, es que, ¿qué puso de parapeto? Los animales son de cría, los niños, no sé qué. Yo me voy al paso mío y de ellos. Pero ¿qué me dice la escritura? Que él no llegó a donde ellos se quedaron de encontrar. Él dice que él cogió por otro camino por miedo a su hermano, independiente que le haya mandado todas las cosas que le ha mandado. Entonces fíjense que Dios sí lo dio, y Dios le puede dar a usted. Si usted tiene un don, que era lo que nos enseñó Cristian en el ayuno, que lo repitieron porque por petición de la iglesia se repitió la enseñanza, que nos dieron la enseñanza, que si usted tiene el don, que si usted tiene el talento, póngalo por obra, porque para eso Dios se lo dio, porque a través de él será su riqueza, a través de él será la prosperidad, a través de él es lo que Dios quiere hacer con él. Pero entonces nosotros estamos buscando y no vemos las cosas como las ve Dios, sino como lo que el mundo me está observando, porque mis ojos no están puestos en el Señor, sino están puestos en el mundo. Están puestos en las personas, están puestos en las necesidades, están puestos en un montón de cosas, y no estoy viendo lo que Dios me quiere decir. Y tenemos talentos, yo siempre he dicho que si Dios le permitió a usted estudiar una carrera es porque de ahí usted va a comer. Y tenga la plena seguridad que lo que a usted menos le gusta, por ahí se le mete el Señor. Por ahí el Señor, no le gusta esto, vámonos por aquí. Porque yo recuerdo que mi esposo me decía, uy, no, yo en la universidad cuando nos dieron cooperativismo no me gustaba, y uy, eso no sé qué, y mi primer trabajo fue ser gerente de una cooperativa. Y yo le dije, ¿qué hizo? Dijo, no, a mí, pues como era la gerencia, sí, dígame. ¿Y qué me tocó hacer? Yo no dormía leyendo la parte de la cooperativa, cómo se maneja la cooperativa, cómo hace la cooperativa, y lo que no me gustaba terminó dándome de comer, y fui una de la parte de la asamblea aquí, o de la parte de la cooperativa a nivel nacional. Y yo decía, ay, vea usted, lo que a usted no le gusta, Dios le da, como dice por ahí, ¿no? Que no le gusta el caldo, le dan 2 tacitas. Prepárese pues. Porque si Dios le dio a usted la oportunidad, es porque por ahí es donde viene. Y Dios le va a anexar cositas para que usted vaya mejorando, para que usted vaya haciendo, mejorando su conocimiento y la destreza en la que usted necesita poner a ejecutar ese bien. Ahora, fíjense que en el Mateo 6:19 nos habla el Señor con respecto a los bienes del mundo. Nos habla de ¿qué? De los tesoros. Fíjense que el Señor, Él no está diciendo que el dinero es malo. Él está diciendo en la intención con la que yo hago las cosas.
es la forma y la manera como yo busco esa situación para mí. Y fíjense que dice, yo miraba acá, y si usted analiza, vamos a Eclesiastés 5:19, que es lo que tiene que ver aquí a lo que el Señor nos está enseñando. Eclesiastés 5:19 dice, por otra parte, a todo aquel a quien Dios da, colóquele un círculo, la letra D, da abundantes, la letra A de abundantes, riquezas, la letra L de riquezas. ¿Qué quiere decir? Dar. Le da también la facultad de comer de ellas y de tomar lo que le corresponde, pues el disfrutar de tanto trabajo viene de parte de Dios. O sea, fíjense que Dios sí le va a dar riqueza, porque aquí lo dice, si usted analiza estas tres palabras, da, abundantes riquezas, en esas primeras consonantes está la palabra da. Dios le va a dar abundante riqueza y le va a dar la facultad para que usted disfrute de la riqueza, de la prosperidad y de todo lo que Dios le va a dar. ¿Pero de qué? Con trabajo. No espere que estoy esperando que mi mamá se muera para que me dé la herencia. Y yo estoy esperando que mi papá, es que mi papá me parece que tuviera la canes en los bolsillos, que no suelta una. ¿Y usted por qué no trabaja? ¿Usted no sabe cuántos trabajó su papá? ¿De qué manera se hicieron las fortunas en esa época? Porque hoy en día es muy difícil tener fortuna, es muy complicado llegar a tener mucho dinero. Dice la palabra, dice, le da la facultad de comer de ellas, de tomar, óigame bien, lo que le corresponde. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor? Lo que es de Dios y el resto cómase. O sea, usted no se puede coger lo que le pertenece a Dios. Y dice, pues el disfrutar de tanto trabajo viene de parte de Dios. Ahora, mire lo que dice Eclesiastés 6:2. Ahora, fíjese que Dios le da a algunos abundantes riquezas y esplendor, y nunca les falta nada de lo que desean, pero no les permite gozar de todo ello, sino que otros lo disfrutan. Esto es también una ilusión vana y realmente lamentable. ¿Cuánta gente tiene tantísimo dinero, pero están enfermos? Usted sabe que este señor que acaba de morir, que tenía tanto dinero, él no podía comer. Él podía comer en el día, era un pocillito de café con leche y una galleta de soda por la enfermedad que él tenía. Y él podía comer lo que quisiera. Y él podía hacer lo que quisiera. Pero estaba en la silla de ruedas. No caminaba. Entonces fíjate que aquí se cumple la palabra. Y usted dígale al Señor, si me vas a dar el don para adquirir mi riqueza, deme también el don de disfrutar de ella, de tomar lo que es mío y de darle lo que es suyo. Porque mucha gente tiene mucho dinero. ¿Y quién se quedó con el dinero cuando se murió el dueño de la plata? La persona que menos usted se imagina es la que viene a disfrutar. Entonces, fíjense que es lo que me dice el Señor. Ahora, vamos a Mateo 9:35. Ahora sí, Mateo 9:35. Y aquí vamos a analizar un ejemplo de cómo el Señor o cómo Dios respalda a una persona que pone sus ojos en el Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 9:35. Dice, recorría el Mesías todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el Señor iba a muchos sitios enseñando y explicando la verdad del reino de los cielos, y esto hace referencia a las buenas nuevas. Además, sanaba, liberaba, predicaba. Este es el evangelio. O sea, fíjense que aquí el Señor, ¿de qué está hablando? La tarea de Cristo. La tarea del Señor dice que Él recorría las ciudades, iba a las aldeas, iba a los diferentes sitios. ¿A qué? A cumplir su ministerio, a cumplir su tarea, a cumplir el objetivo que Dios le había mandado.
Por eso Él dice que ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es predicar, el Evangelio es sanar, el Evangelio consiste en liberar. Ese es el Evangelio, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así como Jesús vino a hacer esta tarea, Jesús nos la delegó a nosotros también. Luego a nosotros nos corresponde ir a predicar, a nosotros nos corresponde ir a enseñar, a nosotros nos corresponde ir a orar por el enfermo, a nosotros nos corresponde ir a orar y a liberar a aquel que ha sido cautivo, aquel que está caminando mal, nos corresponde a nosotros. Porque se supone que Cristo está en nosotros, que la luz de Cristo está en nosotros. Y que eso que usted conoce lo necesita alguien. Y dice el Señor, dice ahora el 36, dice, ¿al qué? Al ver las multitudes. Tuvo que compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Miren lo que me está enseñando a mí aquí la palabra. Jesús dice que cuando Él llegaba a los diferentes sitios, a las ciudades, a las aldeas, llegaba al parque, llegaba a la entrada del pueblo, a la salida del pueblo, había mucha gente que lo seguía. Había multitud de personas, dice grandes multitudes, yo me imagino que aquí hay un montón aquí, o sea, muchísima gente seguía al Señor. Y dice la palabra, dice que cuando Él miraba, ¿qué veía en el pueblo? ¿Qué veía cuando usted ve a su hermano que no conoce de Cristo, a su papá que tampoco conoce, al hermano, al esposo? Cuando usted mira a la gente, ¿qué ve en ellos? ¿Lo mira con odio? ¿Lo mira con rencor? Y aquí el Señor dice que depende como usted mire a su hermano, Dios se manifestará en usted. Por eso el Señor que dijo, yo veo las multitudes y que tengo compasión. Por eso nosotros tenemos que decirle al Señor, enséñame a mirar como tú ves a los demás. No me interesa si el hermano es esto, si el hermano es esto, no me interesa, Señor, sino que yo lo mire con ojo de misericordia, como el Señor todos los días nos ve a nosotros. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Cómo ve usted a su hermano? ¿Cómo lo ve? ¿Con ira, con enojo, con crítica, con juzgar? ¿O usted tiene compasión de esa persona que no conoce de Cristo? De esa persona que está manejando un problema almático, porque su esposo la dejó, porque su papá no le rinde, porque no sé qué, o sea, está manejando un problema almático. Y usted como líder espiritual, usted como conocedora, como portadora de luz y llevadora de sal, a usted le corresponde orar por esa persona y tener lástima por ella. Sentir compasión, pobrecita, Señor, ayúdeme, ¿qué le hago? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le apoyo? Y dice aquí el Señor, dice, y tuvo compasión de ellas. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor está teniendo compasión en estos tiempos de nosotros como su iglesia? ¿Por qué el Señor se está moviendo y por qué el Señor quiere levantar personas para que prediquemos la palabra? Porque dice, porque estaban desamparadas. ¿Y qué es algo desamparado? Que está solo. O una iglesia donde el pastor no predica la verdad, donde no predica la escritura, sino que habla cosas mentirosas. O un pastor que le gusta hablar solamente de riqueza para trabajar el corazón de la persona, que la persona se quede ahí. Por eso el Señor dice, porque estaban desamparadas. ¿Cuántas personas están sin conocer del Señor? Y usted que conoce al Señor, usted ha ido a visitar a esa persona que no está con el Señor, que está desamparada, que se siente sola. Sí hemos hecho esa tarea. Y dice dispersas. Y yo decía, Señor, ¿aquí qué quiere decir? Cada uno maneja una doctrina diferente. Y nosotros tenemos que entrar a que todos pensemos lo mismo, todos creamos en el mismo Dios, todos caminemos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿por qué el Señor las veía así? Porque los fariseos no les estaba enseñando a ellos cuál era el Dios, y la tarea que ellos tenían que cumplir era enseñarles que iba a venir un Salvador. Y los judíos no lo hicieron. Los judíos hicieron complot con Roma. ¿Para qué? Para enriquecerse ellos y traer y cambiar las cosas del Señor por mandamiento de hombre. Si no se lava las manos, no sé qué, y eso no lo dice la Biblia. Eso son instrucciones de ellos mismos.
Porque el mismo hombre, los mismos fariseos le cambiaron la estructura de la palabra de Dios y le pusieron cosas de ellos y quitaron la palabra del Señor. Y hoy en día es lo que estamos viendo. Hemos quitado la alabanza, ¿para qué? Para tener un grupo ahí que bailen con vestidos hindús y desnuda, y es un montón de cosas que es lo que hay, que eso es impresionante, cómo se ha pervertido el Evangelio. ¿Por qué? Porque la cabeza acepta ese tipo de cosas porque le da miedo que la gente se vaya. Y ese es el miedo que tiene el pastor, que la gente se vaya, y por eso acepta lo que no es del Señor. Y por eso el Señor dice, tengo compasión de mis ovejas. Están dispersas. Cada uno enseña lo que bien le parece. Yo conozco de pastores que dicen, yo no leo la Biblia, yo leo el ratico ahí antes de ir al culto. Y yo digo, Dios mío, ¿y usted cómo puede hablar? ¿Usted cómo puede enseñar? No, es lo que se venga. ¿Qué me está diciendo a mí? Que a él no le interesa la oveja. No le interesa el pasto que está recibiendo la oveja del Señor. No le interesa sino es la parte financiera. Pero aquí el Señor está diciendo, tengo compasión de mis hijos. Y dice como que no tienen pastor. El Señor, siempre que veía mucha gente, se percataba de la necesidad de la gente. Cuando vio que llevaban 3 días escuchándolo él hablar y decir y enseñar acerca del reino, el Señor se dio cuenta de que llevaban 3 días sin comer. Lo puso en ayuno forzoso. Y después, ¿qué dice el Señor? Vamos a darle de comer. A ver, ustedes discípulos. ¿Y qué sale el otro? Ni 200 denarios le demos de comer. ¿Y dónde vamos a comprar pan para todo este montón de gente? Porque nosotros siempre que el Señor nos dice, ¿qué vamos a hacer? Nosotros siempre le ponemos un argumento o le ponemos un obstáculo de que yo no puedo hacer eso. Y por eso aquí el Señor está diciendo que hay mucha necesidad de nosotros. En nosotros hay mucha necesidad de Cristo para poderle llevar la palabra a otros. Dice su actitud, la condición de las multitudes desamparadas quiere decir que el Señor se dio cuenta que no había un líder que los guiara en el conocimiento de la ley de Moisés, que los guiara, que les enseñara, que los instruyera con respecto al Mesías que había de venir. Por eso cuando vino el Mesías no lo aceptaron, porque los fariseos, los saduceos, los celotes, los escribas no prepararon al pueblo para la venida del Señor. Y muchos no estamos preparando al pueblo ¿para qué? Para la salida de la iglesia. Estamos más afanados por otro tipo de cosas que decir, hermano, mire, el Señor viene, arrepiéntase, busque del Señor. Ya deje de buscar las riquezas, ya deje de buscar las obras de la carne y vámonos a crecer en la parte espiritual. Porque fíjese que me dicen, no, si yo quiero, yo le doy plata a toda la que usted quiera, pero para que la mire, porque no se la permito gastar y tampoco para que la disfrute. ¿Usted para qué? Pero es que es la codicia. Son mis ojos malos, como hablábamos el jueves. Mis ojos malos indican que yo soy una persona codiciosa, que soy una persona que tengo avaricia. Y cuando usted escuche este tipo de persona que solamente habla de que quiere plata, quiere plata y quiere plata y quiere plata, hermano, huya, porque un cuchillo se está poniendo usted mismo, porque usted va a terminar pensando y sintiendo lo que tiene esa persona. Y vamos a mirar y sí, a ver qué hacemos, a ver a quién robamos, a quién matamos, cómo tumbamos a la gente. ¿Cómo compramos esto y lo vendemos 5 veces al precio? Porque así trabaja la persona, que sus ojos son malos, que solamente le interesa el dinero para las obras de la carne, pero no le interesa su crecimiento espiritual. Porque cuando existe el equilibrio entre las cosas espirituales y las cosas del mundo, Dios se lo va a dar porque sabe que usted le va a ser fiel, que usted no se va a salir de los parámetros de Dios. Que cuando estemos listos para recibir esa abundancia, esa superabundancia, Dios se lo va a dar. Pero miremos la actitud de mi corazón, miremos lo que estoy haciendo. Por eso el Señor aquí está diciendo que no hay líderes. Ellos no tenían un líder que los guiara. ¿Por qué? Porque se llevaron o se dejaron influenciar por el Imperio Romano, que eran los que gobernaban en ese tiempo, y terminaron pareciéndose a ellos y terminaron haciendo lo que no era
escrito en la palabra de Dios. Por eso aquí el Señor dice, yo estoy triste, tengo compasión con ese tipo de personas que en vez de orar, en vez de buscar, en vez de llevar al pueblo a que lea la escritura, que ore, a que ayune, a que busque del Señor, entonces estamos haciendo otro tipo de actividades que no me llevan a conocer del Señor, que solamente estamos buscando que satisfagan su carne, satisfagan nuestras necesidades y no tenemos más nada que ver con el Señor. Y por eso aquí el Señor está diciendo, ahora, fíjense que uno de los compromisos que Dios siempre ha tenido para con sus ovejas es que tengan un buen líder, que tengan una persona que los dirija, que los guíe, que tenga una relación con Dios, que tenga un encuentro con el Señor para que los dirijamos hacia la presencia de Dios. Miren lo que dice Números 27:16. ¿Cuál es la preocupación de Dios con respecto a Israel? ¿Cuál es la preocupación de Cristo con respecto a nosotros que somos su iglesia? ¿Cómo son los líderes? Usted como líder está enseñando, instruyendo, formando a sus discípulos, o usted misma se está formando. Miren lo que dice Números, hermano, 27 del 16 al 17. Dice, Dios y Señor, tú que das la vida a todos los hombres, nombra un jefe que se ponga frente de tu pueblo, que los guíe a todas partes, para que no anden como rebaño sin pastor. Fíjense que es el objetivo del Señor. El objetivo es que ustedes tengan un líder. El objetivo del Señor es que la oveja se sienta alimentada, protegida, cuidada, motivada, animada en las cosas de Dios. Y eso es lo que le preocupa al Señor, y por eso el Señor levantó un líder, por eso el Señor puso a este líder, ¿para qué? Para que guíe al pueblo, para que le enseñara los mandamientos. Y mire lo que dice en el 18. El Señor respondió a Moisés, Josué, hijo de Nun, mire lo que Dios le va a dar cuando nosotros pidamos un líder. Dice, ¿es un hombre de qué? De espíritu. ¿Qué quiere decir? Que tiene una relación espiritual con Dios. Tómalo y pon tus manos sobre su cabeza. Luego preséntalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y dale el cargo delante de todos ellos. Pon sobre él parte de tu autoridad para que todo el pueblo de Israel le obedezca. Pero Josué deberá presentarse ante el sacerdote Eleazar, y Eleazar le consultará por nombre de su Urim, y Josué será el que dé las órdenes a los israelitas para que ellos lo hagan. Fíjense, hermano, el Señor es el que nos va a dar ese líder que necesitamos. El Señor está poniendo, usted es un líder, y el Señor le ha dado a usted autoridad. De la autoridad de Cristo, de la autoridad del Señor para sanar, para liberar, le ha llenado de su espíritu, le ha dado de todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Para qué? Para guiarlos. Por eso constantemente yo le estoy diciendo, Señor, ¿y ahora qué hacemos acá? ¿Y cómo manejamos eso? Porque cuando ya entramos en una rutina, que yo siento que vamos en rutina, Señor, estamos en rutina, varíemela. Y por eso entramos en otras cosas y lo saco de aquí y lo meto en otra parte. Y trabajamos aquí, pero siempre todo que tenga que ver con el manejo. Porque eso es lo que el Señor nos está dando. Eso es lo que el Señor está diciendo. Él tiene compasión porque no existe ese tipo de líder. No hay muchos líderes que realmente nos entreguemos, que se entreguen al Señor, que le rindan al Señor, que obren de acuerdo a la palabra de Dios. Buscamos siempre llenar los corazones, pero de basura, de avaricia, de codicia, de que usted es un campeón, de que usted haga esto y usted recibe casa, carro, beca y de todo, porque eso es lo que quiere escuchar el hombre. Pero cuando, fíjese acá, ¿qué le dice el Señor? Que cuando el Señor le dijo, toma a Josué, porque es un varón de qué? De espíritu. Y de la autoridad que yo le dé a usted, deléguesela a él. Pero ¿sabe qué? Hágalo delante del pueblo. Hágalo delante del pueblo, porque el pueblo tiene que ver que él es autoridad,
Y el pueblo tiene que respaldar esa autoridad. Y eso fue lo que nosotros hicimos en Pentecuesta, con Cristian y Nora, cuando fuimos allá al centro, hasta los casamos allá en la parte cristiana, porque él era casado por lo civil, pero yo le dije, venga, hagamos aquí la oración. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el Señor? Respete esas autoridades, porque fueron puestas por Dios, porque fueron dadas por Dios. Por eso cuando a usted se le entrega un ministerio, se le entrega una tarea, en ese momento usted tiene autoridad de parte de Dios. Usted tiene la anuencia del Señor, ¿para qué? Para que nos enseñe. Nosotros somos sus ovejas, nosotros somos sus discípulos. Nosotros somos los que estamos siendo receptivos a ese trabajo que usted hizo, a esa dedicación de esa palabra que usted nos quiere enseñar. Porque el Señor no quiere que nos dejen, que quedemos sin pastor. Y aquí el Señor está diciendo, póngalo. Y por eso cada uno de ustedes está ahí. Y estamos cada noche escuchando la palabra. Y cada noche estamos haciendo oración de acuerdo a lo que el Señor nos viene a mostrar. Por eso aquí el Señor está diciendo, porque no tienen un líder. Ahora, si no hay líderes para allá, para las ovejas del Señor, que el Señor tiene compasión, ¿qué me dice el Señor en su palabra, hermano? ¿Qué dice el Señor entonces en Mateo 9:37? Fíjense que, ¿qué está diciendo el Señor? El Señor está haciendo una petición. El Señor nos está haciendo un llamado. ¿A quién? A nosotros. A nosotros los que estamos con conocimiento, aquellos que queremos servirle al Señor. ¿Qué dice la palabra? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿A qué hace referencia esto? La mies hace referencia a las almas que se tienen que salvar, a las almas que se tienen que llevar el evangelio, que sana, que libera, que predica, que forma, que instruye dentro del conocimiento de la palabra. Eso representa la mies, las almas que todavía nos falta ir a llevarle el mensaje. ¿Cuánta gente no conoce del Señor? ¿Cuánta gente necesita de su oración para que sean sanados? ¿Cómo vamos a saber si el Señor nos respalda si no salimos, hermano? ¿Cómo vamos a saber si yo realmente estoy llamada a realizar esa obra, esa sanidad, esa enseñanza? Si yo no voy al camino, si yo no voy y practico. Por eso el Señor dice, discípulos, pídanle al Señor de la mies. Pidan, ¿qué piden? Líderes, porque los que hablan la verdad, los que hablan y enseñan lo que está aquí, son poquitos, dice el Señor. Porque los obreros son aquellos que predicamos la verdad de su palabra. Por eso el Señor, ¿qué está diciendo? Señor, levante. Y si ustedes están recibiendo la palabra de verdad, como en otros lugares, usted tiene que levantarse. Usted tiene que ir a enseñar. Usted tiene que ir a predicar. Usted tiene que ir a evangelizar. ¿Y qué estamos haciendo en casa? Porque todavía tenemos miedo, hermano. Y dice el Señor, dice, los obreros son pocos. Dice, son aquellos que predican la verdad de la palabra de Dios y que proclaman el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos están preparando la iglesia para irnos, para la redención? No el rapto, porque eso no existe, esa palabra en la Biblia. No el arrebatamiento, porque tampoco existe. Existe es la redención, porque eso es lo que dice la palabra. El ser transformados, la transformación de nosotros, de ser cuerpos naturales en cuerpos espirituales. Porque el Señor nos va a sacar cuando venga lo que ha de venir. Y si ahorita estamos asustados, se imagina lo que viene, ¿qué diremos? Y fíjense que aquí el Señor le está diciendo, hermano, el Señor tiene compasión de los que están allá. Pero lo ha llamado a usted, me ha llamado a mí, ¿para qué? Para predicar, para enseñar, para instruir, para liberar, para sanar. Hágalo, hermano, porque esa es su tarea. Esa es nuestra responsabilidad de parte de Dios. Los obreros son pocos, dice el Señor, o sea, los que realmente queremos hacer las cosas para Dios. Los que no nos interesa el dinero, porque a la final el dinero no tiene mayor importancia cuando mis ojos están puestos en otra cosa. Porque Dios es el que suple.
Por eso le digo, Dios durante todo este tiempo me ha sostenido, no con riqueza, pero como yo le decía al Señor, he tenido el pan necesario, y cuando usted aprenda a estar contento con el pan necesario, Dios le dará el resto. Pero no estamos contentos con el pan necesario. Queremos más, queremos más, queremos más. Y por eso el Señor dice, no soy su autor, tampoco soy el consumador de su fe. Porque sus ojos están puestos en algo que yo no miro, algo que no es mío. Porque usted no tiene compasión, porque sus ojos tienen otros deseos, porque su caminar es diferente a lo que yo estoy diciendo, porque usted no ama a su prójimo, porque no amamos las cosas de Dios, porque no guardamos su palabra. Yo no soy su autor y tampoco soy el consumador de su fe, porque nuestros ojos no están puestos en Jesús. Por eso aquí es lo que nos habla el Señor. Él tiene compasión, hermano. ¿De quién? De los que están allá afuera, de los que necesitan del Señor. Y dice la palabra del Señor, dice, por eso, mire lo que dice el 38, dice, rogad. ¿Qué dice? Rogad pues al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? El Mesías. El Mesías es el Señor de la mies, porque Él es el que vino a salvar las almas. Ruéguele a Cristo. Dice, ruegue al Señor de la mies, que me envíe a mí como obrero sincero, con que realmente le quiero servir al Señor, que realmente quiero poner por obra la palabra, que ya está buena de mirarme a mí misma para ver cómo me visto, cómo me maquillo, cómo hago, cómo me muestro allá en el mundo, y no estoy haciendo la tarea para el Señor en lo secreto. Por eso aquí el Señor está diciendo, Señor, hermano, nos ha llamado para que Él sea su autor y su consumador de la fidelidad, de la fe, de las cosas del Señor. Nos está llamando a nosotros para que vayamos a su mies, para que vayamos a aquellos que no conocen de Cristo, aquellos que se apartaron del Señor. Vaya, búsquelos. Busque el hermano que se apartó, busque la hermana que se apartó, vaya, búsquelo, llámelo, dígale al Señor, deme la estrategia, deme la forma y la manera de cómo ir a traer esa oveja desamparada y dispersa, porque se fue por las razones que sean, porque hay un mal que hay en medio del pueblo del Señor, o nosotros como iglesia, que cuando nos llaman la atención no nos gusta, salimos y nos vamos. No me gusta que me digan, y cuando a usted no le gusta que la orienten, que la guíen, que le diga que está haciendo mal, entonces diga, no quiero que me diga nada, y listo, vaya, arréglelas con Dios. Pero si usted viene a mí y me pregunta qué debo hacer y yo le digo, y usted no pone por obra, no me pregunte, hermano. No pregunte, porque usted no va a obedecer. Y ese tiempo que le puede dedicar a una persona que no está en la disposición de querer obedecer la palabra, se lo puede dedicar a otra persona. Pero aquí el Señor nos está diciendo, hermano, hay mucha mies, hermano, y aquí hay obreros. Porque aquí hay obreros, porque ustedes han sido preparados con la palabra de Dios. Aquí es la palabra del Señor, y eso es lo que el doctor creo que hablaba en una enseñanza, que el crecimiento, el desarrollo del pueblo del Señor es impresionante. Uno se queda asombrado, y la creatividad con la que hacen las cosas, o sea, uno dice, Señor, gracias, porque de todas maneras es una tarea difícil, porque edificar por chat, eso es complicado. Y eso ahora hay un curso que nos sacaron a nosotros los pastores para cómo edificar y cómo trabajar todo en el área virtual. Y yo decía, ay, Señor, ¿a dónde estamos llegando? Pero bueno, si Dios nos da la oportunidad, pues hay que hacerlo, ¿cierto? Y hay que usar todos estos recursos que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para llevar la palabra, para llevar el mensaje del Señor. Por eso, hermano, aquí el Señor nos está hablando y nos está diciendo con respecto a la riqueza. Si usted quiere la riqueza del Señor, por eso dice, busque primero el reino de Dios y su justicia, y las añadiduras vendrán después.
Dios le va a dar a usted la riqueza, la prosperidad, pero como dice la palabra del Señor, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera ¿qué? ¿Qué tiene que prosperar primero? O sea, tengo que cambiar mi forma de pensar, tengo que cambiar mi manera de sentir y tengo que cambiar la manera como yo estoy haciendo las cosas. Usted es uno de los pocos obreros, dígale al Señor. Y no le diga como muchos, Señor, envíame, pero no a mí, sino a mi hermano. Porque muchos le han dicho al Señor, envíame aquí, envíame a mí. Y eso uno ve en las redes sociales que uno dice, ay, pero las iglesias, ¿por qué no ayudan? Y usted que está conociendo la necesidad, ¿por qué no apoya? Porque es que a la gente le da, siente como contentamiento atacar la iglesia del Señor. Quiere que es que nosotros estamos llenos de dinero, llenos de problemas. Palabra de Dios es lo que tenemos. Porque como yo ayer pensaba, decía, una sola palabra bastará, Señor. Una sola palabra. A veces no es necesario. Si uno mira las oraciones de la Biblia, la que más es larga es la de Salomón, que usted dura 20 minutos haciendo la oración. Las demás, pero todo indica la relación que usted tiene con Dios. No hay necesidad de pronto de muchas cosas. Yo a veces le digo al Señor, Señor, necesito tal cosa. Señor, necesito esto. Uy, no tengo para esto, Señor. Y al ratico, ahí está. Dios provee. Porque es que como yo le dije a él, usted me llamó, usted me sostiene, usted me respalda y no me deje avergonzar. Porque usted me llamó. Yo le digo así. Entonces, lléveme de donde usted crea que tengo que ir, pero usted me respalda, usted me da el recurso, usted me da todo para poder ir a hacer la tarea. Porque el Señor cuando llama, Él lo forma a uno primero, luego le da, como le enseñó a sus discípulos. No lleven 2 alforjas, no lleven dinero, no lleven 2 camisas, no lleven 2 zapatos, váyase con lo que tiene puesto, porque allá donde usted llega, yo le voy a dar. Y a veces uno se queda asombrado. Entonces, aquí lo que el Señor nos está hablando, hermano, y nos está diciendo que para que Cristo Jesús sea mi autor y mi consumador de la fe, de la fidelidad, yo debo de practicar lo que dice la Escritura. Los 3 principios, que es el dar, que tiene que ver con ¿qué? Con la limosna, o más que todo con el servicio al Señor, con la oración y el ayuno. Eso es lo que me dice el Señor. Si quiere dinero, bueno, ahí dice el Señor cómo usted va a tener dinero, porque Él dice, no ponga, miren lo que Él dice en la Escritura, dice que si nosotros busquemos primero las cosas de Dios, donde el orín ni el hollín corrompe, busquemos las riquezas de Dios y no las de la tierra, porque aquí sí hay choros, aquí sí hay cosas y el dinero pierde valor y pierde vigencia. Cuando nosotros nos dediquemos primeramente a la riqueza con Dios, en la parte espiritual, en mi caminar con el Señor, entonces el Señor dará el resto, porque usted le ha dado el primer lugar al Señor, porque usted lo ha puesto a Él por primero. Dele la vuelta a las prioridades que tiene usted para con el Señor. Porque el Señor dice que nosotros no le podemos servir a 2 señores al mismo tiempo. O le servimos a las riquezas o le servimos a Dios. Y siempre va a ganar la riqueza y al Señor lo dejamos a un lado. Porque nosotros tenemos esa naturaleza que se inclina más a hacerlo mal. Esa es, por eso Pablo dice que él batalla todos los días contra la ley del pecado, contra los miembros que se rebelan entre las cosas de Dios. Y todos los días tenemos una lucha, ¿o no? Todos los días tenemos una batalla con el genio, todos los días tenemos una batalla, una lucha con mi fe, con aquello que no llega, oh Dios mío. Entonces, esperemos, analicemos qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Dios nos está hablando. Pero para que usted le pueda decir al Señor que le dé riquezas, analice su comportamiento, analice lo que usted le está dando al Señor, analice lo que usted está haciendo para que usted tenga autoridad para pedirle lo que usted le está diciendo.
Porque a veces nosotros le oramos al Señor. Mira, hermanos, hay cosas por las que usted no tiene que orar. Simplemente actúe, porque la promesa ya está dada. Y eso está el dinero. Cuando usted ejecute la palabra de Dios, usted no tiene por qué orar por dinero. Ahí el cumplimiento de la promesa, de esa parte de la Escritura, se va a dar en usted. Pero hay otras cosas que sí tenemos que orar, por las cuales tenemos que pedir, que es nuestro temperamento, que es nuestra fe, que es esto, pero lo que tenga que ver con dinero, lo que tenga que ver con bien, lo que tenga que ver con la parte natural, hay cosas por las que usted, o qué le dijo el Señor a Moisés, ¿usted por qué me clama? ¿Por qué se postra a clamarme? Marche, vaya, hágale, vaya. No, yo estoy esperando a ver Dios qué hace. No, pero es que usted tiene que hacer esto. No, yo espero que Dios me traiga, porque nos super espiritualizamos. Somos los chachos, estamos por encima de Jesús. Y aquí el Señor nos está hablando, hermano. Si queremos que Jesús sea mi autor y mi consumador, yo le invito para que lea todo Mateo 6, cada cosita. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué habla específicamente? Por tiempo no lo hice, pero sí está ahí explicado, ¿ya? Amado Dios, te damos gracias, Señor. Hoy queremos, Señor, poner nuestros ojos en ti. Y hoy tú nos enseñas que para poder entender que tú eres mi autor y mi consumador de la fe, necesito poner mis ojos en Jesús. Necesito cambiar mi forma de mirar, mi forma de ver las cosas, de aquel Señor que siempre me lleva al pleito, a la contienda, al terreno de la carne. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar siempre en esa posición de querer alabarle, bendecirle, glorificarle y exaltarle. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a dar a cada uno, Señor. Por la riqueza espiritual y por la riqueza material. Gracias por lo que cada uno de ellos va a recibir de parte de ti, Señor. Permítanos, Señor, poner por obra la palabra, llevar y ejecutar todas esas cosas que tú nos enseñas en la Biblia. Que mis ojos no sean malos, Señor. Quítamelos de la avaricia, de la codicia, del deseo desmesurado de querer tener, Señor, dinero en abundancia, para no comprar lo que es pan, Señor, sino porque, como dice su palabra, pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, Señor. Hoy queremos pedir lo que hizo Salomón, sabiduría para poder entender, para poder llevar por obra, para poder ejecutar la palabra tuya, bendito Dios. Una vez más, Señor, yo oro, bendito Dios, por tu pueblo, Señor. Abre las puertas, Señor, para aquellos que están esperando y que en su corazón hay buenas obras, Señor. Obras que se agradan con las tuyas, Señor. Obras y voluntades que son de acuerdo a lo tuyo, Señor. Oro por esas manos esperanzadas, Señor. Oro por ese corazón que espera, Señor, ardientemente que se mueva la mano de Dios, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias porque ese fruto, Señor, porque esa respuesta vendrá cuando menos lo esperemos, Señor. Confiamos en ti, esperamos de ti, Señor. Gracias, divino Salvador. Bendiga al pueblo de Piedecuesta, Señor. Bendiga a su líder, Señor. Bendiga a Nora. Bendiga a Cristian, Señor. Bendiga el ministerio, la sabiduría que tú le has dado para dirigir ese pueblo, Señor. Bendiga a Yané, Señor, allí en Bogotá con el grupo, Señor. Bendígalo, Señor, con sabiduría, con inteligencia, bendito Dios y soberano Cristo. Bendíganos a nosotros, Señor, aquí en Bucaramanga, Señor. Bendiga a cada familia que conforma a Jesucristo el verdadero camino. Bendiga a aquella persona, Señor, que en un momento o en cualquier instante escuchará la enseñanza y el mensaje tuyo, Señor. Oramos, Señor, por esa bendición que se aproxima, por esa lluvia, como decía Glorita, Señor, por esa lluvia, por ese rocío, por esas gotas, Señor, que ha de caer sobre cada uno de nosotros. Disponemos nuestro corazón para agradarte, para pedirte, Señor, la sabiduría que viene de lo alto, para hacer lo que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer. Oramos por Elina y su esposo en Medellín, Señor, para que seas tú, Señor, trayendo luz y guía
para que seas tú, Señor, trayendo paz, armonía, tranquilidad en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, divino Salvador. Gracias, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.